Noticias 24. El Instituto Nacional de Estadística se actualizó, como ocurre cada 5 años, la canasta de productos que se utiliza para calcular el índice de precios al consumidor, el IPC. El teléfono fijo, las cámaras fotográficas y las fotocopias son algunos de los artículos y productos que ya no estarán en esta canasta representativa de los bienes que se consumen en Chile. En cambio, aspiradoras, clavos, tornillos y el envío de bienes, entre otros, también las aplicaciones de transporte, son los nuevos servicios que ingresan a los 283 productos. Vamos a hablar de este tema. Estamos para eso en contacto con el decano de la Facultad de Administración y Negocios de la Universidad Autónoma, Rodrigo Montero. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo te va? Hola, Nicolás. Buenas tardes. Un gusto saludarle. Igualmente, gracias por acompañarnos. A ver, antes de entrar al detalle de lo que es la actualización de la canasta que mide la inflación, el IPC, ¿por qué se hace, para tenerlo súper claro, este cambio, digamos, en la lista de productos que se va midiendo? Sí, esa es una pregunta muy importante y es fundamental porque nos permite reflexionar en por qué es importante llevar a cabo este ejercicio. Hace bastantes años atrás, esta actualización se llevaba a cabo cada 10 años. Sin embargo, desde que Chile entra a la OCDE, el estándar OCDE establece que debemos actualizar esta canasta cada 5 años. ¿Cuál es el objetivo? Que podamos mantener un registro actualizado de cuáles son las tendencias de consumo de las familias en nuestro país. ¿Cuál es el consumo de una familia promedio en nuestro país para poder así monitorear de una manera lo más certera posible? Por supuesto, siempre hay limitaciones, y constatar así cómo va evolucionando el costo de la vida, porque ese es el objetivo final, poder construir una canasta de bienes y servicios que sea representativa del consumo de los hogares en Chile y así ir monitoreando y evaluando cómo va moviéndose el costo de la vida. Rodrigo, pero aquí en esta actualización, ¿qué es lo que más pesa? ¿Productos que se consumen más por sobre los que se consumen menos, o productos que... ¿Cuál ahí puede ser el criterio que se toma? Sí, mira, en realidad este es un ejercicio de bastante largo aliento. Sí, claro. Esto parte en octubre del 2021 y finaliza en septiembre del 2022. Bien. Por lo tanto, el INE lo que hace es levantar de manera muy rigurosa, periódica y constante información sobre los distintos gastos que llevan a cabo los hogares en Chile. Y en ese contexto, y para contestar tu pregunta, se constata nuevamente que la categoría alimentos y bebidas no alcohólicas mantiene una elevada ponderación y además la sube un poquito en el margen. ¿Por qué pasa Así eso? A también ver, ¿por qué los alimentos y las bebidas no alcohólicas sube la ponderación? Es decir, tienen un mayor peso en la canasta y finalmente en la medición de la inflación. Claro, exactamente eso, Nicolás, obedece únicamente a cómo han ido modificándose los hábitos de consumo en nuestro país. Hoy día las familias están destinando una mayor parte de su presupuesto, y eso es lo que nos revela la encuesta de presupuestos familiares, a ítems relacionados con los alimentos. Y eso básicamente captura lo que es el día a día de las familias, lo mismo que viviendas, transporte, etc. Y hay otros ítems que, en cambio, bajan su ponderación, como por ejemplo es el caso de educación, bebidas alcohólicas y también tabaco, lo cual no deja de ser una buena noticia, creo yo. Claro, desde el término del consumo, podemos pasar el tabaco y las bebidas alcohólicas. Oye, hay un tema también que es novedoso, se genera una nueva división que es seguros y servicios financieros. Antes no estaba en la medición del IPC. Exactamente. Habían 12 categorías o grupos anteriormente, pero ahora el INE ha decidido, en base a los mismos patrones de consumo que van surgiendo y también para poder separar de mejor manera lo que son los distintos componentes del consumo de la familia, una 12ª clasificación que ahora queda dividida en 2. Y ahí surge entonces el tema de los seguros y servicios financieros, que, dicho sea de paso, nos revela que las familias en nuestro país están consumiendo una mayor cantidad de estos servicios en los distintos aspectos de la vida cotidiana: seguros de vida, seguros contra accidente, automóviles, salud, etc. Por lo tanto, eso básicamente nos pone al día en cuanto a los hábitos actuales de consumo de las familias en nuestro país. Es un tema relevante porque la mayoría de los productos o instrumentos que podemos ver en seguros y servicios financieros están con la UEF, la unidad de fomento. Es decir, con un precio que va cambiando dependiendo evidentemente de esta unidad de medición. Exactamente. Y eso, Nicolás, que tú mencionas, es muy importante que lo relevemos también, porque eso nos recuerda
lo importante que es este ejercicio que está haciendo el INE cada 5 años, ya que con esta canasta se construye un IPC y a partir de ahí se calcula la inflación. Y como tú muy bien mencionabas, esa inflación mensual que calculamos reajusta la UEF del mes siguiente y en consecuencia tiene un efecto también en el costo de la vida. Claro. Y, dicho sea de paso también, el Banco Central toma sus decisiones de política monetaria en función de cómo evoluciona la inflación medida por la canasta del IPC. Rodrigo Montero, en un aspecto general, de 303 productos baja a 283. Ahora uno podría pensar, ¿eso tendría un efecto en tener inflaciones más bajas? No necesariamente, de hecho no va al caso en ese sentido. Mira, no necesariamente, Nicolás. Yo te diría que la razón de fondo para que el INE haya estado disminuyendo ya hace un par de versiones de la encuesta de presupuestos familiares, el número de productos es básicamente por un tema de eficiencia operativa. Claro. Hay que recordar que para poder monitorear el costo de esta canasta, todos los meses hay que estar levantando la información de cada uno de estos productos. Entonces, en la medida que tú vayas disminuyendo un poco en el margen, por supuesto, la cantidad de productos que conforman la canasta, entonces también se abarata el proceso operativo de la medición del costo de la vida en Chile. Por ahí va la explicación. Ahora, es casi como los rankings, ¿no? Pero, ¿qué productos te llamó la atención que salieran o que hace buen tiempo deberían haber salido de esta canasta que mide los precios? Sí, mira, hay cosas que llaman bastante la atención. Mira, por ejemplo, la impresora. Y es una buena señal, porque al final del día, si recordamos todos los temas relacionados con sustentabilidad, no queremos imprimir más papeles de los debidos, y lo que están haciendo las familias es consumir menos impresoras, y en consecuencia los chilenos estamos imprimiendo menos y estamos demandando menos papel. Y eso sin duda es una buena señal para los temas de sostenibilidad. Eso es absolutamente ambiental. Comportamiento del consumidor y comportamiento también a nivel social, y más allá de los precios, digamos, que es lo que se enfoca esta canasta. Exactamente. Tendencia. Al final del día vemos que hay bienes que la familia antes compraba para un objetivo muy particular, como son la impresora, las cámaras fotográficas también. Hoy día los teléfonos celulares te resuelven fácilmente el tema de la fotografía y por ende las familias ya no están comprando aparatos que sean específicamente para tomar fotografía. Y eso también te va revelando nuevos patrones de comportamiento. Y ahora, en los productos que entran, que ingresan, estábamos revisando el día de ayer, por ejemplo, las aplicaciones de transporte. Claro, parece bastante lógico en términos de la masificación que se ha dado al uso de este tipo de servicios. Sin duda, Nicolás. Y también aquellos aspectos que nos revelan los nuevos hábitos alimenticios de los chilenos. Fíjate que entran productos como sustitutos vegetales de la carne, suplementos alimenticios, suplementos nutricionales, todos que son elementos que apuntan a un chileno que está más preocupado también por la calidad de su alimentación, y eso es positivo y genera externalidades positivas para toda la sociedad. Y a propósito de la pandemia y de los nuevos comportamientos que hemos también experimentado como chilenos, vemos que entra a la canasta muebles para escritorio. Y eso también es relevante, el home porque office. muchos hoy día están trabajando desde su casa. Claro, aquí el home office, lo que ha sido el teletrabajo, esta aceleración, digamos, de una tendencia que venía más bien tímidamente, pero que con la pandemia vino con fuerza y que, claro, ha cambiado luego de la pandemia, pero se ha ido instalando también en distintas empresas, en distintos grupos. Exactamente, Nicolás. Y aquí hay que hacer una nota de precaución. Y es que el INE levantó esta canasta en un periodo muy cercano a plena pandemia, digamos, el 2021-2022. Sí. Y por ende, en parte, estos hábitos de consumo que estamos recogiendo podrían estar contaminados hasta cierto grado por nuestras conductas nuevas que manifestamos en pandemia. Y motivados por una situación excepcional, digamos. Exacto. Y por eso mismo el INE tuvo que hacer un esfuerzo adicional por tratar de limpiar un poco esos efectos que podrían estar contaminando un poquito los hábitos de consumo de los chilenos. Recordemos que esta canasta nos va a acompañar hasta el año 2028. Entonces, es muy relevante que sea una canasta representativa de los hábitos de consumo, más allá de que tuvimos una pandemia y que vivimos una pandemia como país. Ahora, ¿cómo se puede, interesante eso, cómo se puede limpiar de alguna manera la muestra a nivel estadístico, me imagino, con ese punto que tú llamas la atención?
Sí, mira, aquí hay varios ejercicios que intentó hacer el Instituto Nacional de Estadística y también expertos que lo asesoraron. Por ejemplo, se analizó la experiencia internacional, otros países, otros institutos de estadísticas, cómo han lidiado con estos problemas y que se revisa un poco la evidencia previa. También se analizó el comportamiento, el patrón de consumo previo a la pandemia y se ve que existe un cambio muy importante, digamos, como consecuencia de la pandemia, o si el consumo de algunos bienes bajó o disminuyó mucho como consecuencia del estado que teníamos de restricciones en términos de movilidad. Y además, lo que hizo el INE en esta oportunidad es que se concentró especialmente en lo que era el comportamiento del consumo del segundo semestre del año 2022, de tal forma de tratar de ver ahí si es que el comportamiento del consumo de ese momento del tiempo podía ser un poquito más representativo y más limpio, Claro. por así decirlo, del que se Más observó actual, en el periodo más actual, inmediatamente digamos, ¿no? después de la pandemia. Más actual, podríamos decir. Exactamente, más actual. Siempre con el espíritu de poder limpiar eso. Seguramente no somos capaces de limpiarlo todo, Nicolás, pero se hizo un gran esfuerzo y tal vez en un momento futuro, antes del 2028, podamos revisar y ver cómo se está comportando el patrón de consumo para descartar posibles efectos que nos estén ensuciando el verdadero patrón de consumo de las familias en nuestro país. Rodrigo, tú lo recordabas, esta es una medición que se hace de 5 años. Ahora, si uno tomara el último año con niveles de inflación o presiones inflacionarias que han sido, más que este año, el año anterior y pensando en el primer semestre de este año, con presiones inflacionarias que llevaban de hecho al IPC a los 2 dígitos cuando se veía de manera anual. En ese sentido, ¿eso también puede tener un impacto a nivel de estadística, planteando, por ejemplo, en los alimentos que subieron su precio de manera importante y por ende también hay un efecto de sustitución por parte de los clientes, de los consumidores, de buscar otras alternativas? ¿Eso también es un elemento que complejiza aún más esta medición? Ese es un excelente punto, Nicolás. Es un excelente punto. Exactamente, cuando los precios cambian y sobre todo cuando algunos precios más sensibles cambian de manera muy dramática y habiendo sustitutos para las familias, es muy probable que las familias se muevan e intenten sustituir aquellos bienes que se vuelven relativamente más caros por otros que se vuelven relativamente más baratos. Y eso también lo pudimos apreciar sin duda con mucha fuerza, sobre todo, como tú muy bien relevabas, durante el año 2022, en que la inflación alcanzó el 14%. Así que algo de eso también hay y que pudo haber alterado el comportamiento. Pero no olvidemos que la ventana que usó el INE para poder identificar estos patrones de consumo es de 1 año. Por lo tanto, algo debiera suavizarse, claro, ese efecto puntual que vivimos en particular en el mes de agosto del año 2022. Por último, Rodrigo, hablábamos también de las divisiones y es relevante este dato. Hay varios que toman mayor importancia, uno entendería mayor ponderación dentro de la medición, y uno de ellos es comunicaciones. Bastante lógico. Totalmente, muy lógico. Hoy día las personas, en la era que estamos viviendo, demandan muchos servicios de comunicación y eso implica, obviamente, que forma parte ahora relevante del presupuesto familiar. Y por ende, eso lo captura de manera muy precisa esta nueva canasta del IPC. Y por cierto, así como captura estos nuevos elementos, también hay otros que salen de esa canasta, como lo conversaba anteriormente. Claro. Por ejemplo, los famosos pendrive o dispositivos de almacenamiento digital, que fueron muy populares. Ahora la nube es la que reina. Exactamente, ahora ya no están. Por lo tanto, la gente está guardando la información en la nube y por ende ya no necesita un dispositivo físico para guardar esa información. Entonces, este es un ejercicio bien dinámico y seguramente, Nicolás, a medida que avancemos en el tiempo, nos vamos a ir volviendo más dinámicos y más líquidos en nuestros patrones, claro, de comportamiento en términos de consumo. Rodrigo Montero, decano de la Facultad de Administración y Negocios de la Universidad Autónoma. Como siempre, Rodrigo, un placer y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Les mando un afectuoso abrazo. Que esté muy bien, nos vemos, chao.